TSR tenía el juego que llegó al reconocimiento nacional, gracias a malos intentos de prohibirlo, controversias tristes y una aparición en ET. Mientras entraba el dinero, se tomaron malas decisiones. Cuando se detuvo el dinero, se tomaron peores decisiones. Uno puede excusarlo como quiera, pero incluso con un moño, no se pueden negar los despreciables esfuerzos de negarle a la gente lo que era de ellos por derecho. Esta debió ser su hora más brillante. En su lugar, fue la era de los ladrones. SF Debris presenta El tiempo de los dragones. Quinta parte, la era de los ladrones. TSR estuvo volando alto gracias a un producto popular y la atención nacional súbita. Y si bien el juego fue tema de muchas discusiones, de cierta manera también lo era TSR. Gygax, Brian y Kevin Bloom no tenían experiencia sobre manejar una compañía, pero en las entrevistas para un artículo hablaban como si ese fuera el secreto de su éxito. Era de hecho lo contrario. TSR tuvo éxito a pesar de su idiota incapacidad, no gracias a esta. Una cosa que ayudó a que TSR empezara y se expandiera era una combinación de su locación y la voluntad de sus empleados de mudarse a esa locación. Puedo contarles de experiencia personal que mudarse a un pueblo pequeño en Wisconsin tiene un bajo coste de vida, así que uno puede manejarse con lo que en un área metropolitana sería impensable. La gente puede manejarse con 10% menos del salario mínimo si las cosas cuestan 25% menos que el promedio nacional. Y para un negocio, hay muchas razones por las que los gastos serían menos. Gasto inmobiliario, por ejemplo, no era propiedad de TSR, sino de una asociación aparte entre Gygax y Brian Bloom, y era rentada a la compañía. El precio era lo bastante bajo para hacer eso. La compañía llegó a ese punto porque el bajo sueldo era suficiente por el momento, y cuando consiguió exposición nacional, obtuvo tanto dinero que las estupideces estaban cubiertas. Pero no, dijeron, los jugadores están mejor equipados para manejar recursos que los que tienen diplomas en administración. Y también hablaban de una adherencia a aspectos de las empresas japonesas de una manera que suena, francamente, cliché. Gygax se distanció más de las operaciones del día a día y sus problemas en casa empeoraron. Los detalles son desconocidos, pero hubo muchos chismes. La conclusión más común dice que Gygax empezó a meterse con cualquiera. Algunos dicen que Mary Jo empezó a beber en exceso, posiblemente por su separación de la religión. Otros dicen por la infidelidad de Gygax y su uso de cocaína. Otros dicen que fue al revés, que Gygax, junto con todo lo demás, empezó a beber en exceso. Si Gygax esperaba conseguir simpatía de la gente, no hizo mucho para cultivarla. Durante su feudo público con Rick Loomis de Flying Buffalo, Loomis dijo que por su insistencia en productos de calidad, que nunca tendría las riquezas que Gygax tenía. Luego de leer una lista de los muchos logros que tenía que escribió Loomis, Gygax mandó una corrección a Loomis diciendo que tenía 30 caballos, no 29. Y que su finca era mucho más grande que los meros 5 acres que Loomis mencionó. Con este inútil regodeo y sus llantos públicos, Loomis no pudo resistir mencionar que Mary Jo obtuvo la enorme finca de Gygax en el divorcio. Gygax estaba interesado en los proyectos en Hollywood. Entre ellos estaría una serie animada de sábado por la mañana, contando la historia de un grupo de chicos arrojados al mundo de D&D con objetos mágicos intentando encontrar el camino a casa. Pero CBS no publicitó la serie muy bien. Es más, la única publicidad que pude encontrar, que ya no está, estaba combinada con la de una nueva serie animada de CBS. Era Hulk Hogan anunciando «Hulkmanía explota los sábados». Y luego una voz en off agregando a lo último, junto a Calabozos y Dragones. La serie animada tuvo 3 temporadas, pero muy cortas, con solo 27 episodios en total. Debido a que no sabían que la serie iba a terminar, los chicos nunca regresan a casa. Sin embargo, eso fue finalmente corregido en una pieza licenciada oficial en live action en 2019.
voltar para casa, crianças. Tolos nunca escaparão. Faz alguma coisa! Sí, la historia se resolvió en un comercial para autos de Brasil, pero fue oficialmente licenciado, así que uno puede considerarlo el final canónico de la serie. Ese nivel de rareza era equiparable para Gygax ahora que se fue a Hollywood. Para conducir los negocios a nombre de TSR y sus muchos proyectos, se le entregó a Gygax un hogar de $10,000 al mes llamado el Rancho del Rey Vito, que emergió enteramente de la mente de un chico de 16 años. Estaba lleno de mesas para juegos de guerra, hermosas mujeres que solían aparecer en videos que se enfocaban en darles nalgadas, y los varios miembros del séquito de Gygax. Este solía incluir a Flint Dille, escritor de varios shows para niños, incluyendo la historia de Las 5 caras de la oscuridad para los Transformers, que fue considerada para la película. Dille solía traer frecuentemente a Frank Miller, el futuro escritor del Regreso del Caballero de la Noche. Les daré un momento para armar la imagen mental de un hombre de mediana edad de Wisconsin en su mansión de Hollywood, rodeado de cocaína, juegos de mesa, modelos de nalgadas, siendo visitado por el tipo que escribe para G.I. Joe y el tipo que crearía el meme del jodido Batman. De repente el comercial brasilero parece de lo más normal. El punto es que Gygax ya no interfería mucho, dejando a los Blooms para manejar a TSR. No sería apto el decir hacia el hoyo, pero sí sería la intención correcta, ya que su falta de experiencia en administración se combinó con irresponsabilidad fiscal. Imaginen por un segundo al gran Gatsby con los modales del tejano rico. El nuevo rico se encuentra con el despilfarrador caricaturesco y ya podrán entender su manejo de TSR en este momento. El dinero era arrojado por ahí sin consideración. Y como mencioné antes, TSR se convirtió en nada más que un medio para emplear o salvar a sus parientes, sin importar sus habilidades, educación o voluntad de ir a trabajar. Esto empeoró su problema, ya que al no llenar las posiciones con gente entrenada, no tenías expertos en el lugar para guiar o mitigar el daño. Un Peter Atkinson al frente puede manejarse siempre que tenga a una Lisa Stevens detrás para guiarlo y recordándole que actúe como un adulto. Pero TSR estaba lleno de gente poco calificada en posiciones clave. Un área donde la compañía estaba creciendo bien era en la ficción. Los libros de Elige tu aventura estaban en boga. Los libros donde el lector toma la decisión sobre qué hará el protagonista en la historia, normalmente llevando a un final malo. Similar a esto eran la serie de Games Workshop Fighting Fantasy y la serie Lobo Solitario de Joe Dever, que serán familiares para el público del Patreon de SF Debris. TSR ofrecía su propia versión de Elige tu aventura, escritas por Rose Estes, llamado Búsqueda sin fin. Los libros fueron un gran éxito, así que repitiendo la historia de TSR, cuando tenemos gente creativa que hace un gran producto para nosotros, arruinémosle la vida. Estes debía tener opciones de acciones, pero cuando intentó usarlas, fue bloqueada. Le dijeron que Brian Bloom habló fuera de lugar. Terminó renunciando cuando no le dieron una compensación suficientemente similar. No era la primera vez, pero demostraba un problema obvio, y empeoró cuando Will Niebling, quien trabajó en el tercer libro de AD&D con Gygax y fue a ventas y marketing, estaba listo para usar sus opciones, pero se le adelantaron al despedirlo. Tenía solo ese día para usar sus opciones, pero para la sorpresa y el horror de los Blooms, pudo conseguir los fondos usando una metafórica colecta de sombrero. Así que fueron forzados a decirle que no puedes tenerlas. Él, naturalmente, los demandó. Cuando se le preguntó sobre este y otros problemas, finalmente admitieron que dependía de Arneson y McGarry. No querían que alguien fuera hostil con la compañía con acciones sobre esta. Claro que prometer y no entregar tiende a volver a la gente bastante hostil.
Y el caso no terminó muy bien. En un momento, los abogados de TSR argumentaron que el contrato con Niblink fue firmado el día del casamiento de Brian Bloom, así que debía ser considerado nulo, pues probablemente estaba ebrio. Los abogados de Niblink trajeron a otros en TSR, quienes también tuvieron la promesa, y luego les negaron las acciones para mostrar que este era un patrón de comportamiento. O sea, la negación de acciones, no firmar contratos en ebriedad, aunque uno no puede estar seguro debido a las elecciones de TSR en esta época. A team of divers raised a part of Wisconsin history known as the Lucius Newberry. El Lucius Newberry, un barco de vapor de río que se incendió y fue liberado al río para que se quemara y se hundiera, para evitar que toda la ciudad de Lago Ginebra se quemara, fue encontrado por buzos en 1981. Luego de una operación de salvataje altamente ilegal, se quedaron sin dinero y le rogaron a la ciudad por el resto, la cual, por supuesto, se negó. ¿Quién sería lo bastante estúpido como para pagar por este montón de madera quemada y chatarra oxidada? Among the fascinated spectators was Brian Pitzer, a spokesman for TSR Hobbies Incorporated. TSR, which makes the popular game Dungeons & Dragons, is the financial backer of the salvage project. Considerando este esfuerzo una especie de extraño servicio comunitario, financiaron esta desaconsejable empresa y terminaron con un montón de chatarra que tuvieron que rogarle al Smithsoniano que se llevara. Esta no era la única empresa hundida en la que estaban interesados. GenCon estaba en problemas y decidieron, contra todo pronóstico, el solo salvarla y asegurar que siguiera adelante. Se cree que esto fue para herir a Gamma, pero es incierto si esto es verdad debido a la enorme falta de juicio. Si bien nada supera el reflotar un barco hundido por ninguna otra razón más que está cerca, se le acercó bastante la seria consideración de comprar una sección de ferrocarril. Hubo discusiones sobre tener eventos de D&D en los trenes. Afortunadamente para las finanzas de la compañía, esa idea no prosperó. Otro problema era que parecían convencidos que las ventas crecerían exponencialmente durante varios años. Incluso sin la llegada de Trivial Pursuit, esto era poco realista. Pero con ese plan, empezaron a agregar personal por docena. El edificio del hotel ya no era suficiente, así que compraron un lugar llamado Edificio Thorn. Pero incluso eso no fue lo suficiente para la creciente compañía, así que un nuevo cuartel fue creado en Sheridan Springs Road. Con su expansión, entraron en otros mercados, como el educativo, que tenía potencial, y la que parecía una oportunidad en bandeja de plata, SPI, uno de los dos gigantes del mercado, estaba en serios problemas financieros, gracias a mal aconsejados esfuerzos de ramificarse fuera de su área tradicional de miniaturas. TSR buscó tomar ventaja de esto. Querían que la compañía se expandiera a las miniaturas, con la meta de mezclar sus fortalezas existentes y la IP de D&D con el mercado de figuras. Y habría funcionado, de no ser porque lo ejecutaron con la habilidad de un virgen adolescente ebrio que intenta desabrochar su primer sostén. En lugar de hacer su tarea, TSR prestó a SPI más de $400,000, con los activos de la compañía como colateral. Con TSR al mando, hicieron de Kevin Bloom el presidente de SPI, o sea que ahora él controlaba la compañía. Luego, cuando revisaron los libros, descubrieron que SPI tenía una deuda más grande de la que creían y sus activos no eran tan valiosos. Así que en lugar de colocar más dinero en SPI para salvarlo, SPI, controlada por TSR, incumplió su préstamo a TSR, asegurándose que SPI, controlada por TSR, sería absorbida por su acreditador, TSR. La industria estaba horrorizada al ver que un sello de esa industria había sido degollada de tal manera, y Avalon Hill tomó la oportunidad que esto presentaba. Hicieron una oferta al equipo diseñador de SPI, quienes inmediatamente ofrecieron sus renuncias y empezaron a trabajar para Avalon Hill, quitándole a TSR el talento que era el verdadero valor de la compañía, dejándolos con los huecos remanentes de SPI. Combinado a las editoriales de Gygax, pueden entender por qué algunos pensaron que este esperpento era parte de un plan con la intención de desmantelar Gamma. Alguien sí tendría éxito con lo que intentaron hacer: sus viejos compañeros de Games Workshop. Fue llamado Warhammer Batalla de Fantasía. 4 años después, vería el lanzamiento de un producto relacionado,
Warhammer 40K, alias Warhammer 40.000. Con todo el desastre a la vista, Kevin Bloom intentó de nuevo salvar las cosas con Gamma, anotando que cuando el líder de la industria y la organización que representa dicha industria están en guerra, le quita legitimidad a ambos. Esto fue fácil de realizar, pues Gygax estaba mucho más ocupado con sus ambiciones de Hollywood como para preocuparse tanto por la industria. Se estaba cansando de esperar por la película de D&D, que empezó a trabajar con Flint Dille para hacer una serie de películas de bajo presupuesto ubicadas en Greyhawk. Debo notar que los gustos eróticos de Gygax son un asunto privado, pero no puedo dejar de notar la absurdidad del estilo tocar la lira mientras se quema Roma, mientras TSR empieza a tener problemas financieros, el descubrir que entre las notas escritas a mano de Gygax había lugares ideales para agregar escenas de nalgadas en sus películas. Su hijo Ernie también intentaba empezar sus proyectos, como El Pequeño Samurái, pero eso no fue a ningún lado. El éxito más grande que tuvieron fue uno al que llegaron por accidente. Por alguna razón decidieron comprar la vieja revista de ciencia ficción Historias Asombrosas. Y resulta que Steven Spielberg estaba interesado en usar el nombre y la reputación de la vieja revista Pulp para su show de antología para televisión. Pero igual que el éxito de D&D, era prueba que solo se salvaban por simple y pura suerte, en lugar de una señal de buen manejo de negocios por parte de TSR. Con todos estos fracasos apilándose, llegaron los despidos, empezando con varios de la familia extendida de los Bloom. Mike Carr, uno de los dos que quedaban de los jugadores de Ciudades Gemelas en la compañía, fue uno de los despedidos, aunque pudo caer de pie. En otro giro extraño de los eventos, Carr respondió a un llamado para un trabajo que lo convertía en un inversor tortuga. O sea, parte de un extraño experimento de Richard Dennis para tomar gente sin experiencia en compra-venta y convertirlos en inversores. Ya que Carr fue parte de la creación de D&D, había simpatía por él en la entrevista, ya que dos de los entrevistadores tenían hijos que jugaban el juego. Su comentario sobre que la figura que más admiraba de la historia era Rommel levantó algunas cejas, pero explicó que, a pesar de ser un general alemán, no era un nazi y era respetado por líderes de los aliados y el eje. Debieron estar satisfechos con la respuesta, pues obtuvo el trabajo, y ahora tenía un hombre enseñándole cómo manejar acciones mejor que un graduado de Harvard, lo que era una mejora considerando su último supervisor, quien no podía meter un tablero en su propia caja. Pero volviendo a TSR, las cosas no estaban mejorando, y en otra ronda de despidos, el jefe de recursos humanos, quien tenía el feo trabajo de cortar cabezas, tuvo su propia cabeza cortada. El plan para resolver esto era el de dividir TSR en 3 compañías, cada una manejada por uno de los 3 para poder manejar mejor las cosas. Gygax terminaría con todo lo referente a las operaciones de la costa oeste. Pero esta solución no era una solución. Había conflictos sobre el uso de la IP, por ejemplo. Otro era que Frank Menzer, quien debía editar productos de AD&D, estaba tan ahogado en papeleo de las 3 compañías y de la compañía principal que no tenía tiempo de hacer su trabajo. Además, he de apuntar lo ilógico que es que el trío que tenían problemas para manejar la compañía como 3 presidentes podría de alguna manera resolver sus problemas al ser los únicos miembros de la junta. Finalmente se aceptó que debían agregar 3 asientos más a la junta, para poder conseguir una administración más experimentada para poder arreglar este horrible desastre y sacar a TSR de esta crisis financiera. Los 3 nuevos miembros eran Wesley Sommer, presidente de una firma de equipamiento médico, James Hover, un socio de la firma de abogados que representaron a Gygax en el divorcio, y Robert Kind, jefe de recursos humanos en una firma de manufactura. Todos tenían buena experiencia en administración, así que no solo entregaban una invaluable guía, sino que calmarían los miedos del banco y los acreditadores. Con la necesidad de ajustar el cinturón, alguien tuvo la idea de no pagarle a Arneson sus regalías por el manual de Monstruos 2. Arneson, sin sorprender a nadie, los demandó. Esta vez, sin embargo, en lugar de llegar a un arreglo, lo llevaron hasta la corte, y el juez dio un veredicto. Arneson obtendrá su parte de las regalías.
Tenían tanto en común que no era erróneo decir que el Manual de Monstruos 2 era una actualización del Manual de Monstruos original. Había incluso vínculos con monstruos originales del Manual de Monstruos original que lo volvía especialmente condenatorio. Con las cosas tan mal como estaban, hubo un corte de salarios en todo TSR, acompañado con una nota que decía que era una medida temporal y que el plan era restaurarlo en un año y se pagaría la diferencia. Bueno, aquí es cuando Kevin Bloom fue tocado por un golpe doble que sería el final para él. Primero, el trato que hizo por su cuñada, donde se le daría un estipendio y TSR pagaría por todo lo que necesitara en la universidad, activó las alarmas una vez descubierto. Eso puso su juicio en cuestión, pero entonces la demanda sobre las opciones de Niebling llamó la atención sobre algo nuevo. Richard Kinnings, contratado recientemente como secretario corporativo, preguntó a James Hover, quien, recuerden, era un abogado, sobre la situación legal de las acciones de Kevin Bloom en TSR. Parece que, si bien en papel Melvin Bloom vendió sus acciones de vuelta a TSR y Kevin Bloom las compró, no hubo un intercambio de dinero. Básicamente, las acciones solo fueron entregadas a Kevin y el papeleo que indicaba que todo sucedía apropiadamente era mentira. Pareciera una cosa de nada, pero debido al nivel en que los empleados de TSR eran jodidos por las acciones a las que tenían derecho, el averiguar que Kevin obtuvo las suyas ilegítimamente provocó indignación con la insistencia que las acciones sean devueltas a la compañía y que luego fueran puestas a la venta para los accionistas. Y lo que es más, que Gygax y Bryan no pudieran comprarlas, pues al rehusarse a intervenir fue una indicación tácita que pasaron de comprarlas. Kinnings mandó inmediatamente un memo a toda la compañía indicando que tomaría el control de las operaciones diarias, sacando a Kevin Bloom y pronto cortaron la cabeza más grande. Kevin Bloom fue despedido de la compañía. Con Kevin Bloom fuera, la esperanza era que esto señalaría el final de la crisis perpetua que amenazaba a TSR. Pero la crisis sobre sus cabezas era la deuda. La compañía no podía esperar ganar suficiente efectivo en el corto plazo para resolver el problema, causando interés en traer inversores foráneos. Pero era necesario tratar a los Bloom con cuidado, debido a que la familia controlaba casi el 50% que podrían reemplazar a la junta con otra que solo aceptaría cualquier decisión. Decisiones que probablemente hubieran sido el fin de TSR. Gygax seguía pasando la mayor parte de su tiempo en el sur de California, así que un grupo inversor de Beverly Hills de 3 personas, referidos como el Foreman Group, y cuyas identidades se mantuvieron en secreto, buscaron hacer una inversión mayor en TSR. Una indemnización para los hermanos Bloom fue discutida, pero insistieron que cualquier tipo de salida debía incluir la compra de sus acciones. Si ya no tenían control sobre la compañía, ya no podían controlar sus inversiones. Obviamente hicieron un trabajo horrible en tratar de proteger esa inversión en primer lugar, pero aún así ese era su punto de vista, que el Foreman Group estaba dispuesto a considerar, pero había un problema: el acuerdo de accionistas original. Para evitar que un foráneo tome control de TSR, tenían prohibido el venderlas, a menos que eso fuera tachado del acuerdo original. El 1 de marzo se hizo el cambio, y TSR estaba abierta a que sus acciones fueran compradas por un tercero, algo que Gygax quería evitar a toda costa. También bajó el valor de las acciones de $2,400 por acción a solo $300 la acción. Asumiendo que Niebling no ganó su demanda, si llegaba a pasar, se devaluarían aún más a solo $240. Después de eso, más despidos, incluidos los últimos parientes de los Bloom. Gygax se dio cuenta que la situación era demasiado mala como para pretender seguir siendo el emperador de los hobbies, así que decidió hacer algunos cambios. Muchos negocios estaban en problemas, incluso el gigante Milton Bradley estaba en apuros, entre el fracaso del mercado de videojuegos y el impacto de Trivial Pursuit. Flying Buffalo, quienes gravitaron naturalmente hacia Dave Arneson, considerando su mutua animosidad hacia Gygax, fueron obligados a cancelar la salida de sus módulos para Blackmoor. Pero Gygax creía que, si bien las ventas de D&D se estancaban, eso era solo para los sets principales. A los módulos les iba bien. Necesitaban más módulos en el mercado si iban a conseguir más dinero.
obtuvieron un gran éxito gracias al equipo de un hombre y su mujer, Tracy y Laura Hickman, quienes querían hacer una aventura realmente aterradora y gótica. Luego de 5 años probándola en Halloween, Ravenloft fue publicado por TSR y fue un gran éxito para la compañía. Tracy Hickman entró como un empleado a tiempo completo y fue con los otros escritores que seguían encerrados en el edificio del hotel. El edificio tenía tantos problemas estructurales que Hickman desarrolló un hábito del que no pudo escapar, en el cual pondría su pie detrás de su silla, porque la inclinación del edificio causaría que su silla rodara. Pero el trabajo de Tracy y Laura ayudó a revolucionar los módulos lejos de solo búsquedas en calabozos hacia una verdadera aventura con historia. En el viaje de Utah a Wisconsin, Tracy y Laura desarrollaron la idea de un gran desafío al que se refirieron como el proyecto Overlord, que se convertiría en Dragonlance. Un proyecto multimedia para ellos. Sería una serie de módulos de D&D, una trilogía de libros y además habría miniaturas y otros productos. El primer libro sería Dragons of Autumn Twilight, o El Retorno de los Dragones en español, que incidentalmente podría ver más a fondo si les gustaría saber más de este. Así que con la demanda por más módulos, Gygax estaba interesado en llevar más de estos a los anaqueles, y estaba preparado para tragarse su orgullo si debía hacerlo. Es por eso que, a pesar de todo lo que pasó, a pesar de siempre pintar a Arneson como un gordo ladrón indigno de confianza en su campaña, Gygax fue con Arneson y ofreció publicar Blackmoor a través de TSR. Arneson estaba dispuesto. El acuerdo del 81 acababa de terminar, así que ya no recibía regalías por los productos de AD&D, solo del D&D original que, claro, ya no se vendía. Así que vender sus módulos de Blackmoor era una oportunidad para él. Habiendo enterrado el hacha con un enemigo, Gygax buscó al siguiente, y escribió una pieza donde se retractaba de su anterior llamado a un boicot de Origins, empujando a los jugadores que atiendan todas las convenciones del hobby e incluso autorizando un evento de D&D ahí, aun si no lo organizarían ellos mismos. Gygax aparentemente se dio cuenta de lo precaria que era su posición y cómo necesitaba tener la menor cantidad de enemigos posible, considerando el número que estaba por crear. Unas 2 semanas luego que el acuerdo de accionistas fue enmendado para abrir el camino para el Foreman Group, se realizó una nueva reunión, donde Gygax anunció que usó su carta trampa. Había usado su derecho para comprar 700 acciones de TSR al valor original establecido de $100 cada una. Y lo peor de todo era que Gygax no tuvo que pagar un centavo por ellas. TSR se había retrasado tanto en los pagos de sus regalías que simplemente les perdonó $70,000 en regalías atrasadas para cubrir el coste de las acciones. Esto llevó a Gygax personalmente hasta el 49.6% de las acciones totales de TSR. Sumados a las 40 acciones que tenía su hijo Ernie, consiguió el 51% del total. Habiendo explicado esto a la junta, esta declaró a Gygax, quien ya era consejero, para que sea el presidente y CEO de TSR 11 días después. Y el anuncio público fue que TSR iba a manejar sus problemas financieros por sí misma. Gygax se mantuvo en control, pero esto aún no resolvía el problema. Es muy inútil que te reconozcan como capitán si todavía no tienes idea de cómo evitar que se hunda la nave. Kinnings fue removido y Gygax reveló lo que había hecho desde esa reunión del 1 de marzo, cortejar a Lorraine Williams, la hermana de Flint Dille, que vivía en Chicago, y fue a Gen Con con Gygax y Flint. Dille dirigió a Gygax a ella cuando decidió no invertir personalmente en TSR luego de ser buscado por Gygax. La razón por la que Gygax fue en esa dirección fue porque el abuelo de Flint y Lorraine había publicado Buck Rogers hacía años, así que tenían la propiedad de esa IP. Con el éxito de Star Wars, Buck Rogers del siglo XXV fue tomado para 2 temporadas en el horario estelar de televisión. Y claro, toda la mercadería que vendría con este. Así que la familia tenía dinero, pero Flint y Lorraine no eran los Bloom, listos para solo despilfarrarlo como si fuera infinito. Por eso el deseo de él de no involucrarse y la intención de ella de revisar cuidadosamente TSR antes de meterse. Si bien su título era de historia medieval y no administración, ella tenía un ojo para los negocios.
Luego de revisar los libros en el edificio Springfield, Gygax le dijo, «Eres buena». Gygax le ofreció la oportunidad de ser vicepresidenta de administración, pero necesitaba que invirtiera en la compañía para mantenerla a flote. Un tercio de su salario el primer año sería usado para comprar acciones de TSR. También tendría que comprar $50,000 en acciones al aceptar y otros $100,000 el siguiente año calendario. Este tipo de inversión aseguraba que se comprometería con TSR, pero no lo suficiente como para que sea una amenaza a su control, que es exactamente lo que quería. Los eventos recientes no lo hicieron cambiar, sino que lo hicieron caer de cuenta que debía tener precaución, pero Gygax todavía quería estar en la cima, dictando cosas a aquellos que lo obedecieran. Pero a diferencia de los primeros días, quería de alguien que manejara las cosas directamente, así él no tendría que hacerlo. No quería manejar TSR, solo la quería bajo su control. Como el rey Robert de Juego de Tronos, pelearé las batallas, pero déjaselo a la mano del rey para manejar las otras cosas. Así que con Lorraine Williams como su arma para apaciguar a la junta, Gygax fue capaz de convencerlos que él tenía un plan para seguir adelante y que los Bloom podrían marcharse con la compra de sus acciones bajo el precio de $340.83 por acción, que incluiría las 700 acciones que Brian tuvo como opciones de sus días de la compañía. Gygax creyó jugar el juego como un maestro, pero había un factor que no había considerado. La operación diaria de la compañía dependía de la gracia de terceros que no estaban convencidos que él a cargo era una buena idea. No solo estaba a cargo de TSR en el papel durante el tiempo que se tomaban una decisión financiera dudosa tras otra, sino que cuando Kevin habló públicamente que los tres tenían el poder en partes iguales en la junta, Gygax sintió que debía dejar registrado que él estaba en la cima sobre las decisiones de las operaciones diarias. Su necesidad de no solo estar a cargo, sino que dejar en claro para todos que él estaba a cargo, acababa de morderle el trasero. Cuando los bancos se enteraron de lo que sucedió, que en lugar de una coalición de inversores que dieran más capital, Gygax empezó una pequeña revolución y se puso a sí mismo en la cima, cortaron el crédito de TSR por más de la mitad. Un desesperado Gygax fue con ellos para demostrarles que necesitaba al menos otro $500,000, pero los bancos dejaron en claro que Gygax no sabía qué tan endeudada estaba TSR en realidad, y que la compra de acciones era mala idea, no la apoyarían. Y en lo que se refiere a la junta, si bien estaban dispuestos a seguir a Gygax, solo dejaron que Williams comprara 50 acciones a un valor de $300, ni la mitad de los $50,000 planeados. Y cuando se pidió que la agregaran como un séptimo asiento, el asunto terminó encajonado. Pero sí tendría el cargo de vicepresidenta y sería nombrada COO para manejar los asuntos diarios para no molestar a Gygax. Esta reunión es cuando sucedió un evento contencioso. Gygax tuvo una discusión privada con Kevin y Brian Bloom, lejos de cualquier testigo o registro de ningún tipo para discutir el problema de su compra. Según los Bloom, Gygax dijo que compraría personalmente sus acciones. Según Gygax, no dijo tal cosa. En cualquier caso, los Bloom aceptaron la indemnización, más pequeño para Kevin debido a su rol en el escándalo del estipendio. El acuerdo fue firmado por Lorraine Williams, a pesar del hecho que Gary Gygax estaba listado como el firmante necesario, una de las muchas veces que tendría que firmar a nombre del presidente. Gygax estaba más interesado en escribir su ficción, viendo cómo el regreso de los dragones pavimentó el camino para futuras novelas publicadas por TSR. La primera sería en Greyhawk, publicada por TSR, así nada más, y distribuida por Random House según su acuerdo. Este sería ahora su enfoque, no el manejar las operaciones diarias, ni siquiera el nuevo material de D&D que tendría su nombre, Aventuras Orientales, que fue escrito por 2 miembros del personal, aunque hay que notar que Gygax aseguró que sus regalías se dividirían con ellos. Las cosas empezaban a verse mejor y las reducciones de salario fueron revertidas, pero TSR tuvo que lidiar con varios problemas relacionados con su deuda poco segura.
el fracaso del mercado de miniaturas y $1 millón en producto que no tenían esperanza en vender, ya sea por sobreimpresiones o por ser obsoleto. El resultado de una auditoría fue horripilante. El banco tenía razón. Gygax no tenía idea qué tan malo era el problema. TSR tuvo una pérdida de $3.8 millones ese año. Ese número era tan horripilante que tuvieron que ocultarlo. Si se sabía que tenían ese tipo de pérdida, sin importar qué otras cosas sucedían, perderían su crédito a 60 días con sus vendedores, y sin ello, no podrían vender productos y no podrían salvar la compañía entonces. El boletín de la compañía decía a todo el mundo que su eficiencia y compromiso en cortar gastos fue lo que ayudó a darle vuelta a las cosas. Pero los rumores eran que Lorraine Williams fue una gran parte del por qué habían logrado recuperar la diferencia de sus salarios luego del corte. En contraste, el banco les dijo que no renovaran el alquiler del rancho del Rey Vito. Pero Gygax lo hizo de todos modos. La junta estaba sorprendida, especialmente porque solo lo averiguaron porque Hubbard contactó a la agencia inmobiliaria. Y no era como si Gygax estuviera pagando esto de su bolsillo. Tuvo que ser persuadido eventualmente de sacrificar parte de sus regalías para pagarlo. Era una de las muchas señales a la junta que él no tomaba en serio la pésima situación financiera de TSR. En una situación que recordaba la ridícula posición del líder de la industria y la organización que representaba dicha industria siendo enemigos, la junta estaba ahora en desacuerdo con el accionista principal, presidente y CEO de la misma compañía. Los Bloom también se estaban frustrando. Mandaron su intención de vender y su oferta para vender y obtuvieron nada, así que mandaron otra, luego entregaron otra en mano. En la difícil situación financiera, el comprar sus acciones no era posible, así que los evitaban. Y Williams finalmente obtuvo personalmente una carta de ellos, con copia para la junta, diciendo que solo aceptaron la indemnización por la promesa de Gygax de comprar sus acciones. Pero Gygax, quien estaba en Milwaukee para la Gen Con de ese año, ignoró el problema por completo, hasta que la convención finalmente terminó y luego escribió respondiendo, no había hecho tal oferta. Dijo que solo accedió a tratar de arreglar un consorcio para comprarlos, pero nunca prometió hacerlo personalmente, y mucho menos por el precio de $500 la acción que querían. Seguro de que los Bloom no podían hacer nada más que refunfuñar, Gygax volvió a ignorar su compañía. Debía estar en una reunión con el banco porque TSR se había pasado del techo de gastos y corría el riesgo de perder sus créditos por completo. Gygax, Williams y James Hubbard debían reunirse para discutir el qué hacer sobre esto. Pero Gygax fue a Los Ángeles en su lugar. Williams y Hubbard tuvieron que cubrirlo ante gente que ya estaba preocupada que TSR era poco fiable. Era solo una señal más para el liderazgo de la compañía y para la junta que Gygax estaba o desconectado de la realidad de la situación o simplemente no le importaba. Fue en ese momento, cuando la compañía estaba al borde de la supervivencia, que el último y más devastador ataque tuvo lugar. Antes de decirles lo que pasó, sin embargo, creo que debo compartirles esto. El programa 60 Minutos ha sido laureado por mucho tiempo como un gran ejemplo del periodismo televisivo. Pero en 1977, el New Yorker hizo una investigación sobre 60 Minutos por Michael J. Arlen. En un artículo llamado El Fiscal, Arlen notó que Dan Rather manejaba el sujeto de su historia, la corrupción en Wyoming, como si fuera un fiscal intentando convencer a un jurado, no como un periodista intentando entregar los hechos. Cuando Arlen se entrañó más, descubrió que Rather tenía una gran cantidad de conclusiones dudosas a la vista. Esto es importante anotar, pues si bien 60 Minutos tenía una gran reputación, el hecho es que eran extremadamente parciales cuando se trataba de los asuntos. Estaban realmente creando un juicio y en este caso, ese juicio era para calabozos y dragones. Patricia Pulling fue encontrada y contactada para este especial. Como jefa de una organización y madre de un chico que terminó suicidándose por el juego, era la cara perfecta para el especial. Gary Gygax fue para defender el juego, así como Dieter Stern, anteriormente del resort Playboy y ahora jefe de relaciones públicas de TSR.
Apuntó ante Ed Bradley que en una época de suicidios juveniles que podrían tener muchas cosas en común, como ver televisión o jugar deportes. Eran solo estadísticas que decían que un cierto número de gente que jugaba Calabozos y Dragones cometería suicidio porque un cierto número de adolescentes cometen suicidio. Pero Bradley ignoró esto y preguntó, si encontraras 12 chicos en homicidios-suicidios con un factor conectante, ¿no lo cuestionaría? Gygax dijo que solo lo cuestionaría de manera científica. Y aquí es donde aparece el Dr. Thomas Radecki, un profesor de la Escuela Médica de Illinois. O en pocas palabras, un charlatán. Un hombre que dijo tener esas credenciales a pesar que la escuela dio una declaración aclarando que nunca tuvo una cátedra con ellos, solo un breve rol sin paga hace años. Pero 60 Minutos no se preocupó por el detalle de la falta de credenciales, solo en su conclusión altamente científica que D&D es directamente responsable de suicidios juveniles. You have careful notes, you have eyewitnesses. For instance, one case, the parents saw their child summon Dungeons and Dragons demons into his room before he killed himself. Sí, como escucharon, la ciencia ahora indica que creo que un niño invocó al demonio. Si tenían alguna duda que esto era una farsa, recuerden que el periodista celebrado es más escéptico sobre estadísticas que de un fraude rechazado públicamente que cree que un niño puede invocar demonios. Hay una pregunta tan vieja que data del siglo III, cuyo equivalente moderno sería, ¿ya dejó de golpear a su esposa? Una pregunta con carga a propósito, pues en ella está la presunción de culpa. Si sintieron en algún punto de esta historia que Gary Gygax debía pagar por su conducta mezquina, el que Ed Bradley le hiciera tal pregunta en televisión nacional es probablemente castigo suficiente. Don't you really think that you have to rethink your position about the game and at least make known the potential for abuse of the game? Tal vez cada copia de D&D debería tener una etiqueta que diga, precaución, según un sujeto sin ningún tipo de credenciales, este producto puede invocar demonios. La única evidencia que existe sobre que aquellos expuestos a D&D terminan malditos es que el Dr. Radecki tuvo su licencia médica revocada repetidas veces hasta que finalmente fue encarcelado por, según se alega, intercambiar drogas por sexo. El artículo de 60 Minutos dio legitimidad nacional al delirio de una pobre madre afligida, a quien rápidamente se le adhirió el investigador privado William Deere, quien usó esta gran oportunidad para publicitar su nuevo libro. El golpe de publicidad fue devastador, y con la completa indiferencia a los problemas financieros de la compañía de Gygax por un lado, y Ed Bradley provocándolo hasta quejarse de que tal vez las sillas necesitan etiquetas de precaución porque algún loco podría golpear a alguien con ellas, TSR no estaba en un buen lugar con sus acreditadores. Querían un colateral adicional ahora, marcas registradas y de servicios para continuar la línea de crédito de TSR. Gygax los rechazó, diciendo que cosas como los nombres de Greyhawk y GenCon eran de su propiedad personal, que de ahora en adelante cualquier cosa de su autoría o coautoría no acreditarían a TSR, o si no, no publicaría el trabajo con ellos e iría con alguien más, lo cual les negaría una parte de los fondos que proveían la parte más lucrativa de TSR. Los comentarios de este video tal vez se llenarán sobre el cómo no estoy hablando de los pecados de Lorraine Williams. Hablaremos de los problemas con Lorraine en el futuro, pero ahora mismo estamos hablando de los problemas que ocurrieron bajo el ojo de Gary Gygax. Y el hecho es que, de haberse quedado al mando, puede que Calabozos y Dragones no existiría hoy. TSR ciertamente habría quebrado. La gente que dice que no habría pasado, que tenía algún plan, eran o ignorantes sobre la profundidad de la situación financiera o extremadamente confundidos sobre lo que sucedía. La respuesta más plausible que he escuchado de alguno de estos conspiranoicos fue algo como: mi tío que trabajaba en TSR dijo que Gygax tenía un plan que involucraba trucos con monedas extranjeras que resolverían este problema. A lo que yo diría, sí, de hecho sé sobre eso, porque TSR ya estaba haciendo ese truco financiero desde hace un buen rato. Si no había resuelto el problema ya, no iba a hacerlo.
Normalmente incluyo las fuentes bibliográficas al final de la serie, pero en este caso en particular, ante las posibles acusaciones que podrían mostrarse, los reclamos sobre que Lorraine Williams odiaba a los jugadores y que apuñaló a Gygax por la espalda en perjuicio para TSR y Calabozos y Dragones, voy a decirles ahora sobre dos de esos. Uno se llama Slaying the Dragon, por Ben Riggs. El otro se llama Game Wizards, por John Peterson. Peterson tomó la ruta de encontrar tantos documentos como le fuera posible. Cartas, varias hechas a mano, documentos internos de la compañía, archivos, lo que sea que pudiera encontrar para poder armar qué fue lo que pasó exactamente. Ben Riggs entrevistó a tantas personas como pudo para obtener recuentos de primera mano sobre los eventos que se sucedieron. La conclusión entre ambos es la misma. La compañía no habría sobrevivido si Gary Gygax se mantenía al mando. Si no les agrada a Lorraine Williams, eso está bien. Muchos de los entrevistados dijeron que no era una persona particularmente agradable, pero que sabía lo que hacía. Y aquí hay dos datos innegables. Para asegurar el futuro de TSR, Lorraine Williams, la supuesta odia jugadores, puso una sustancial cantidad de dinero en la compañía. Gygax no dejaría que las marcas de TSR fueran usadas como colateral para mantener las luces encendidas. Si quieren apuntar a cosas que Gygax dijo para tratar de refutar esto, por favor tengan en cuenta un desagradable hecho a pesar del hecho que todos, sí, le debemos mucho por traer los RPGs a las masas. Ese hecho desagradable es que era un mentiroso. Lamento tener que decir esto, pero cuando uno afirma que renunció a su trabajo para perseguir su sueño, cuando en realidad lo despidieron por robar suministros de oficina, tus comentarios son sospechosos después de eso. La fea verdad es que, para la Junta, muchos de los ejecutivos y Lorraine Williams, Gygax no era la respuesta al problema. Era un obstáculo para resolver los problemas. Como si TSR solo existiese para realizar sus deseos y ambiciones. Y si no, claramente ya no estaba conectado a la realidad porque no estaba actuando como alguien que tuviera cerca los intereses de la compañía. Gygax los estaba colocando contra la esquina y aclaraba que la única manera de salir sería su proverbial cadáver. Lorraine Williams solo fue aquella preparada para usar el cuchillo. Cuando Gygax salió de la ciudad para dar un discurso frente a un grupo de psiquiatras, antes de pasar varios días hablando con editoriales de Nueva York, Williams tomó los primeros pasos de su plan. Contactó a Kevin Bloom y le pidió reunirse, lo cual hicieron más tarde. Brian se les unió. Ella trajo a Martens para explicar su plan. Al día siguiente le daría un cheque a Brian Bloom por $70,000 para que pudiera comprar 700 acciones a $100 cada una, igual que Gygax había hecho. Luego mandaron una carta anunciando su intención de vender, esta vez a $350 la acción, alrededor de lo que fue el precio original. Gygax había visto ya tantas de estas que también la ignoró, aunque sí había notado que el precio había bajado y consideró que, tal vez más adelante, si vuelven a bajar el precio, podría tomarlas y venderlas para tener ganancias. La ventana inicial de 10 días de TSR para comprar las acciones empezó, y Martens explicó sobre la ley que prohibía a la compañía de hacer tal compra debido a falta de fondos. Gygax ignoró la carta como todas las otras, habiendo olvidado 3 cosas. Primero, matemáticas. Al comprar 700 acciones, Brian Bloom incrementó el número total de acciones existentes, lo que significa que el porcentaje que Gygax controla ahora caería a menos del 51%. Ya no tendría el control mayoritario. Segundo, si bien Williams no había comprado acciones de TSR aún, su derecho a ello se extendía todavía a unos días más. Y finalmente, gracias al cambio del acuerdo de accionistas para el Foreman Group, todo lo que Williams debía hacer era esperar a que el tiempo expirara y podría comprar tanto de las acciones como quisiera. En el último día posible, compró 50 acciones. Luego, una vez que Brian obtuvo sus 700 adicionales, se hizo un acuerdo entre Williams, Brian, Kevin y Melvin Bloom
para comprar sus acciones faltantes en TSR, pagadas en cuotas durante 4 años. Lorraine Williams era ahora la accionista mayoritaria de la compañía. Si todavía quieren creer que una heredera se puso a espaldas de Gygax para robar la compañía que había construido como si fuera un villano de caricatura, la siguiente acción de Gygax les recordará que a él no le importaba los intereses de la compañía. Y que les guste o no, hoy, Lorraine Williams fue la heroína. Rehusándose aún a moverse en cualquier frente para intentar conseguir de nuevo el apoyo de los bancos, Gygax mandó un memo que decía que reduciría el tamaño de la junta a solo 3 miembros de aquí en más, y que esos 3 ya no recibirían compensaciones. Solo $12,000 al año, además de $500 por cada presencia en reuniones. No, el dinero ahorrado no habría resuelto sus problemas, sin mencionar que era el único incentivo ofrecido a quienes no eran accionistas. Por definición, como un no accionista, no tienes interés financiero en la compañía. Estaban siendo compensados por el tiempo y la sabiduría que proveían, traían la experiencia y, lo que es más, traían legitimidad. Mantengan eso en mente. La interpretación más generosa de esto por Gygax era que era un bravucón que intentaba crear una elaborada mentira para obligar a la gente que le dé lo que quería. Si no, si realmente buscaba ir adelante con esto, entonces era, y lamento decir esto, pero es en serio, demasiado loco o demasiado estúpido para seguir al mando. El banco de por sí ya tiene varias preocupaciones por TSR. ¿En serio creen que se calmarían si Gygax empezara a remover buenas mentes financieras que le daban soluciones empresariales prácticas solo porque no se doblegaban ante sus deseos? Gygax tenía control de los intereses de la compañía, no tenía la gema de la realidad, no podía solo hacer que las cosas no fueran lo que eran solo porque no le gustaban. Si lo intentaba, solo causaría que los bancos cortaran las líneas de crédito, buscarían los préstamos, probablemente demandarían a TSR y definitivamente llevaría a la compañía a la bancarrota. La junta llamó a una reunión de emergencia, a la cual Gygax aceptó, creyendo que, de alguna manera, aceptarían sus demandas. En su lugar, el maestro de los juegos de guerra cayó directo en una emboscada. Finalmente se dio cuenta que los números ya no estaban a su favor, a pesar que lo informaron de lo que sucedía. De hecho, era su trabajo el firmar esas acciones. Pero como era el caso, las operaciones diarias quedaron a cargo de Lorraine Williams, quien así, y de manera legal, firmó el control de su compañía a sí misma. Él habría sabido lo que estaba pasando de haber hecho esa parte de su trabajo. Tengan en cuenta que si creen que Lorraine Williams lo apuñaló por la espalda, es muy fácil apuñalar a alguien por la espalda si están durmiendo en su escritorio. Gygax ya ni sabía quién era el accionista mayoritario, pero su poder para empujar a la junta donde quisiera estaba roto y era todo lo que importaba. En cuanto al anuncio de Martens de las acciones, Sommer pidió que Gygax renunciara como presidente, CEO y consejero, pero que se mantuviera en su capacidad creativa, donde obviamente estaban sus intereses. Se rehusó. Una moción fue pasada inmediatamente para terminarlo en esos roles, y para sorpresa de nadie, solo Gygax dio su voto en contra para la moción. Con ese asunto arreglado, la junta se dirigió al siguiente tema: reemplazarlo. Y los Bloom sugirieron que Sommer lo reemplazara en la junta, quien accedió al movimiento, pero quien también hizo la moción que Williams, quien estaba ya haciendo el trabajo de todas formas, sea nombrada presidenta y CEO de TSR, por sobre las objeciones de Gygax. Luego hablaron de darle a Gygax la misma indemnización que los Bloom, un movimiento que el mismo Kevin Bloom secundó. El reino de terror de Gary TSR había terminado. Williams orquestó un golpe tan bien planeado que algunos creyeron que los Bloom lo planearon, incluyendo Gygax. Su primer acto fue el de enviar un cheque de caja a Brian Bloom para comprar 650 nuevas acciones al precio de $350 cada una. Sería el primero de 2 pagos que haría, les dijo, ya que el límite de 10 días que indicaba la carta era solo una figura arbitraria de los Bloom. Gygax tenía técnicamente 90 días luego que TSR se rehusara a comprarlas. Pero no se le ocurrió que Brian no podía venderlas porque ya habían sido vendidas. Pero para entonces no tenía forma de saberlo, pues ya no estaba en posición de demandar ver todos los accionistas de la compañía.
Llamó a Don Lowry, su viejo amigo de Gaidon Games, y su hijo para intentar forzar la situación, pero ese movimiento falló, y las piezas empezaron a armarse. Intentó una orden de restricción para bloquear la transferencia, y su abogado argumentó que a Gygax se le negó la oportunidad de realizar la compra, lo que era su derecho. Mantuvo esto por meses, pero esos eran meses en que Lorraine Williams seguiría manejando TSR con la aprobación de la Junta, trabajando para resolver la crisis financiera y emerger finalmente solvente. Para el final de agosto del año siguiente, Gygax perdió su caso. No podía reclamar razonablemente que le negaron la oportunidad de comprar las acciones cuando los Bloom lo bombardearon con cartas para intentar que las compre. Antes de terminar con El tiempo de los dragones, quiero repetir algo que dije antes. La vida raramente es igual a un trabajo de ficción, con los buenos y los malos. Gygax tomó muchas malas decisiones como jefe de TSR, pero era un gran creador, responsable de que los RPGs pasaran de juegos caseros al mercado. Arneson fue frecuentemente maltratado, pero también tomó su parte de malas decisiones. Y Lorraine Williams, como dije, quien tuvo que tomar el rol del adulto en la habitación en este momento crítico, no era tampoco una santa. La vida no es así de simple, especialmente cuando ella sería quien lideraría a TSR en batalla contra los novatos de la costa oeste, aquellos que entraron en su Gen Con y salieron con un tesoro. El dragón está muerto. Larga vida al dragón. Y desesperación si eres un mago que buscó vencerlo.